Acompaña la maestra Lorena Roldán Rodríguez, jueza civil del Poder Judicial del Estado de México. Y estoy viendo, maestra, que tiene un currículum muy grande. Y siempre digo, leo muy poquito los currículos, pero usted es maestra en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral por la Universidad del Valle de México y licenciada en Derecho por la Universidad Hispanoamericana. Se ha desempeñado como funcionario público en el Instituto Electoral del Estado de México, Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Poder Judicial del Estado de México. Maestra, bienvenida a esta su casa. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes, maestro. Pues muy bien, aquí con un gusto y agradecida por la invitación. Me gusta mucho y me da mucha gratitud el hecho de que nos haya invitado, me haya invitado a este espacio de difusión de cultura jurídica, que creo que siempre es muy importante. Y aprovecho para reconocer su esfuerzo, porque finalmente son pocos los espacios de difusión. Muchas gracias, maestro. Pues yo le agradezco mucho más, maestra, que haya tomado para nosotros, es un honor que esté con nosotros. Y vamos a hablar de un tema muy importante que debemos de saber todos los mexicanos, y es más, es derecho de que nos corresponde, es derecho a la igualdad y no discriminación. Sí. Sí. Adelante, maestra, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Me gustaría compartir una pequeña presentación que preparé para la ponencia, si me permite. Claro que sí, adelante, adelante. Gracias. Pues buenas tardes a todas las personas que hacen favor de acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Lorena Roldán Rodríguez. Yo soy jueza del Poder Judicial del Estado de México. Eh, Hoy vamos a hablar del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación que se encuentra previsto en el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, Cabría señalar o me gustaría establecer en primer término, a manera de introducción en esta ponencia, y bueno, muy ad hoc, que en el mes de junio de este año se cumplen 10 años de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, y que derivado precisamente de esta reforma constitucional, que fue en cumplimiento a diversas determinaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso Rosendo Radilla, entre otros, el varios del 901 del 2012, y en cumplimiento precisamente a esta obligación del Estado mexicano, es por el cual el Estado se vio obligado a adoptar diferentes criterios jurisdiccionales en los cuales se basa el derecho a la igualdad. Pero no solo se condenó al Estado mexicano a adoptar estos criterios internacionales y jurisdiccionales, sino que los tuvo que adoptar con base en los propios lineamientos que son determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo en aquellas sentencias en las que México fue parte, como pues para referencia, la sentencia de Campo Algodonero, la de Inés Fernández Ortega y la de Valentina Rosendo Castro, en el cual condena al Estado mexicano a realizar el control de convencionalidad y el control difuso para que se aplique el derecho de origen internacional, siempre adecuándolo, y que todas las normas que sean motivos que contemplan los derechos humanos sean interpretadas con base en el principio pro persona y con base para garantizar los derechos humanos de la persona en cuestión, entre los cuales se encuentra consignado el derecho a la igualdad. Entonces, creo que como marco referencial, pues es importante señalar que, derivado precisamente de estas condenas internacionales, es que México está obligado a, con base en los tratados internacionales de los que México es parte y que aparte son obligatorios para el Estado, interpretar todas las normas con la finalidad de garantizar a todos los sujetos de derecho el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Entonces, ya enmarcado este contexto jurídico e internacional, pues vamos a ver qué es el derecho a la igualdad. Cabe señalar que en estricto sentido o en estricto derecho, el derecho a la igualdad es que dos personas tienen la misma calidad sin establecer ninguna distinción de carácter individual. Digamos que este es como que el principio básico, la definición más básica, ¿no? Sin embargo,
considerando que tenemos que interpretar todas estas determinaciones y todo esto con base en los derechos humanos, pues no nos podemos quedar con esta definición tan simplista, sino que tenemos que basar que esta noción de igualdad es inseparable de la dignidad humana, por lo cual resulta incompatible considerar que una persona sea superior o un determinado grupo sea superior a otro y que por ello lo tratemos con privilegio, o a la inversa, que se considere inferior y que por eso una norma, una autoridad o algún acto lo trate en forma hostil, en el sentido que se le llega a discriminar en el goce de sus derechos. Entonces, porque son considerados en términos de inferioridad. Y esta precisamente es como la disyuntiva que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto hace al derecho de igualdad y la no discriminación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos igualar a los desiguales, porque si encontramos y vemos a dos personas que son desiguales y los igualamos, lo único que se va a hacer es acrecentar esa brecha y entonces el derecho a la igualdad, que esa es una aspiración finalmente, no se va a lograr. Entonces entendemos que la igualdad se entiende en dos vertientes. La primera vertiente es la igualdad como principio, la cual establece y le va a dar el fundamento a todo el sistema jurídico de carácter nacional e internacional y que todos los actos que sean emitidos con base en este principio, ya sean formales, judiciales, administrativos, legislativos y judiciales, van a estar fundados y motivados como principio de igualdad. Y también la igualdad es un parámetro de interpretación, de igual forma como el principio de pro persona y otros parámetros interpretativos, o el justnaturalismo, es un principio de interpretación bajo el cual deben de interpretarse todas las normas jurídicas y Señora, la voy a interrumpir un segundito. La diapositiva no cambia, me comentan. Perdón. No se preocupe, qué bueno que me dice porque yo me voy así como con... Ya cambió, ¿no? Sí, perfecto. Es que, ¿sabe qué? Que hay un pequeño delay, pero bueno, voy checando en pantalla y no hay problema. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, estamos en la igualdad como principio, que son aquellas fundamentación, lo que le va a dar fundamento, la igualdad como principio le da fundamento a todo el marco normativo nacional e internacional. Y después en la otra vertiente, la igualdad como derecho es aquella finalidad en la cual ya le va a otorgar la titularidad a las personas para que reclamen por diversas vías la realización efectiva de esta igualdad en el ejercicio del resto de sus derechos. Entonces, atendiendo a este principio de igualdad, a esta igualdad como derecho, nosotros o la ley solo puede establecer distinciones objetivas y razonables cuando estén derechos humanos involucrados, cualquier tipo de derecho humano. Basándose en esta perspectiva, o basándose en estas determinaciones, como tal, no es que la igualdad aspiremos o se aspira a un sujeto neutro universal donde todo el mundo sea igual, igual e idéntico me refiero, sino de asimilar precisamente estas diferencias para que se reconozca la validez de la diversidad de las personas y eso es lo que finalmente los va a hacer iguales. Entonces, y para ello, pues vamos a diferenciar entre los diferentes tipos de igualdad, por así señalarlo. Ok, ya cambió ahora sí. Tenemos lo que es la igualdad formal, que la igualdad formal propiamente señalada es aquella igualdad que se establece en la ley. Es decir, solo existe en el derecho, solo existe en el texto y finalmente es la definición de la norma, ¿no? El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Ese es el texto. Esa es la igualdad formal. La igualdad material es aquella igualdad de facto, es la igualdad de resultados. Es esa igualdad que se materializa en la vida pues real. Es esa igualdad. Y por cuanto hace a la igualdad estructural, es aquella obligación del Estado que tenga que adoptar todas esas medidas para la transformación de las condiciones que generan la exclusión jurídica, social, cultural y económica de forma sistemática. Es decir,
La igualdad estructural ya es todas esas políticas públicas y todos esos ajustes razonables, acciones positivas que vamos a ver más adelante, que necesita adoptar el Estado y que el Estado está obligado a hacerlo para que se realicen todos estos tratos diferenciados, pero en forma objetiva y razonable, a manera de que se hagan cargo de estos factores de hecho, como puede ser la raza, la religión, la orientación sexual, el sexo, la condición económica, todos estos factores de hecho y de derecho, como puede ser vivir con una condición de discapacidad o el no tener acceso a ciertos servicios públicos o vivir en una situación marginada, y que se hace cargo el Estado de estas circunstancias que provocan esa desigualdad, y entonces lograr que estas personas y grupos accedan de la igualdad formal, que es la que está en la ley, a la igualdad material. Es decir, que se materialice lo que está en la norma en la realidad. Entonces, así tenemos estos tres tipos de igualdad que son muy importantes porque vamos a ir viendo cómo se van a ir adaptando todas estas circunstancias al mundo real. Y luego tenemos lo que es la no discriminación. La discriminación, acorde con con los diferentes lineamientos internacionales, una definición que se proporciona acorde al principio pro persona, resulta que es un estado de distinción, de exclusión, de restricción, que se basa en los motivos de sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidades, antecedentes de discapacidad, ausencia de discapacidades o a todas aquellas circunstancias, condiciones de salud, religión, opiniones, el estado civil, la raza, el color, el idioma, el linaje u origen nacional, étnico, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto, esto es clave para la discriminación, que tenga por objeto impedir el goce, ejercicio, reconocimiento de un derecho fundamental en cualquier esfera de la persona. Es decir, de las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o civil o en cualquier otra esfera. Esta definición es proporcionada acorde al principio pro persona y considerando las prohibiciones de discriminación que están contenidas en el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el artículo 1 de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer, y el artículo 1.2 de la Convención Interamericana de la Eliminación de las formas de discriminación de las personas con discapacidad, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo en materia de empleo y ocupación, y lo de la UNESCO, así como también diferentes diferentes circunstancias consideradas en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces, es una definición en la que engloba varios instrumentos internacionales y de los cuales se advierte pues una serie de categorías sospechosas o una serie de peculiaridades por las cuales una persona puede ser discriminada. Porque la discriminación en sí misma es un fenómeno estructural, no es un fenómeno legal, sino es un fenómeno que se da en la sociedad, porque tiene un sustento precisamente social, pero desafortunadamente este sustento social que vamos a ver que se funda en la ignorancia, tiene trasciende a la vida del sujeto impidiéndole el acceso a los derechos humanos de las personas. Entonces, pues finalmente esto impide que se accedan a esos derechos y tiene un sustento en prácticas culturales que provocan que las personas sigan reproduciendo una serie de prejuicios y que todo prejuicio se basa en la ignorancia y que desafortunadamente reproducen la desigualdad, ¿no? Lo cual ya vimos es en contra de lo que señala la Constitución y los tratados internacionales. Además de que, pues no son una ocurrencia, ¿no? No es una cuestión de moda. Finalmente el Estado mexicano fue condenado a que se cumplan estos factores de
de garantizar que todas las personas, hombres, mujeres, niños, adultos, con cualquier condición en la que vivan, tengan el acceso a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, es por eso que esta situación es tan importante, porque una de las cuestiones que debe de adoptar el Estado no solo es en el aspecto normativo, sino ya vimos que como la igualdad estructural, el Estado está obligado no solo a adecuar el marco jurídico o a capacitar a las autoridades judiciales en estos temas, sino también hacer o desarrollar políticas públicas que sean necesarias para cortar las brechas entre las personas, como puede ser precisamente que ahora en los programas de estudio se incluya la perspectiva de género o adecuar estructuralmente algún edificio para las personas con discapacidad, ¿no? Lo cual pudiera ser muy obvio, ¿no? O sea, pudiera ser muy obvio de poner una rampa en un edificio, pero sin embargo no está. O sea, nosotros en la realidad vemos que esa finalidad no está. Y lo cual pues son violaciones al derecho internacional, porque ya dijeron o ya nosotros estamos obligados como autoridades a pues realizar todo este tipo de adaptaciones para que las personas puedan acceder a este derecho de igualdad sin importar las limitaciones, si es que las tienen, o las condiciones en las que vivan, o su sexo, o cualquier otra categoría que pudieran tener. Entonces, pues bueno, después de esto, tenemos lo que estábamos hablando de las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas son estos criterios, ya pasó, son estos criterios que se mencionan en el último párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que finalmente son de manera Perdón que la interrumpa, maestra. No sé si se le fue su audio. No, ya, perdón. Sí, Adelante. entonces tenemos estas categorías sospechosas que están en el artículo primero constitucional y que son estas condiciones por el cual tradicionalmente o culturalmente se ha discriminado a las personas o se les ha impedido el acceso o el goce a algún derecho humano, ¿no? Regularmente estas categorías sospechosas son de carácter enunciativo en la Constitución, no son de carácter limitativo, y el propio texto del artículo primero lo señala. Y a manera nada más de referencia, la señalo, que son el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, que creo que ahorita con lo de la pandemia hemos visto algún tipo de segregaciones o algún tipo de discriminaciones en contra de las personas que han dado positivo al SARS-CoV-2, la religión, las opiniones. Ahí dice preferencias sexuales porque así dice el texto constitucional, pero bueno, lo correcto es la orientación sexual y el estado civil de las personas, ¿no? Entonces, estas categorías sospechosas fue parte de la reforma precisamente de junio del 2011, en las cuales se les da ese reconocimiento, ojo, ese reconocimiento de su existencia y aparte se dice que no son limitativas, sino meramente enunciativas. Y que estas categorías sospechosas regularmente son en las que se fundan todos los prejuicios y que cultural y socialmente son las que nos hacen discriminar a las personas y eso impide que accedan a sus derechos aquellos que se coloquen en alguna de estas, que como vemos y según yo lo veo, pues creo que, bueno, yo al menos encajo en varias, ¿no? Entonces, así como que creo que pues finalmente a todos nos afecta, ¿no? A todos y todas. Ahora, hay que ser como muy puntuales en que no todo trato diferenciado implica un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque hay tratos diferenciados que, como dijimos, tienen el objeto de precisamente equiparar estas condiciones de desigualdad para que entonces sí las personas se coloquen en el mismo plano y puedan acceder a los derechos humanos, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ser mujer en este estado mexicano, que es desafortunadamente violento para las mujeres,
y que ser mujer y ser indígena y vivir en una comunidad marginada y ser pobre, ¿no? Entonces, finalmente, todas estas condiciones pues impactan de forma distinta a las personas. Cuando se reúnen dos o más categorías sospechosas en un solo sujeto o sujeta de derecho, estamos hablando de interseccionalidades, ¿no? Entonces, nosotros volvemos a la igualdad formal y al principio de igualdad como principio interpretativo. Tenemos que interpretar todas las normas jurídicas siempre que advirtamos esta categoría sospechosa, ¿no? Y adecuarlas para que las personas tengan el acceso a sus derechos humanos y a la dignidad en una forma amplia. Ahora tenemos, por ejemplo, estos tratos diferenciados. ¿Y cómo yo voy a saber cuando un trato diferenciado es discriminatorio o no? Pues finalmente para nosotros tener esta visión integral de la igualdad, tenemos que establecer estos tratos diferenciados, pero siempre que se hagan de forma objetiva y razonable. Es decir, si la persona no está dentro de esta categoría sospechosa, si no hay ninguna categoría sospechosa, pues finalmente no tendría yo por qué hacer un trato diferenciado. Es decir, se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Siempre y cuando estén en esta categoría sospechosa. Pero finalmente, este trato diferenciado debe de tener por objeto que se hagan cargo de esos factores de hecho y estructurales que le impidan a las personas acceder a sus derechos humanos, pero no deben de ser desproporcionados tampoco. Y porque de lo contrario, si estamos nosotros de forma desproporcionada, vamos a discriminar o vamos a vulnerar precisamente el derecho a la igualdad. Entonces, para que un trato diferenciado no se considere discriminatorio, debe ser objetivo y razonable. ¿Y dónde voy a encontrar esa objetividad? En las categorías sospechosas que yo debo de considerar, ¿no? Ok. Y la segunda, no debe ser desproporcionado al ejercicio o goce de un derecho. ¿Y dónde está ese propio límite de la proporción? Pues finalmente en esa ponderación que se realiza y en la propia ley. La propia ley y las propias jurisprudencias de la Corte, que ya son de observancia obligatoria, bueno, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, nos van diciendo cuáles son obligatorias para qué autoridades y ahí se establecen los propios lineamientos que tenemos que nosotros considerar como autoridades para emitir un trato diferenciado sin discriminación. Entonces, por eso, ahorita hablamos, por ejemplo, de la perspectiva de género y no es que se estén haciendo cosas en favor de las mujeres, no, lo que pasa es que se tienen que acortar las brechas para que efectivamente las mujeres puedan acceder a los derechos humanos que están en la ley y que materialmente o en la realidad no se realizan. Es decir, yo puedo tener en la ley decir que todas las mujeres tienen derecho, todas las personas tienen derecho a elegir un trabajo al cual dedicarse libremente, ¿no? La libertad del trabajo. Sin embargo, cuando lo aterrizamos al mundo material, vemos que hay muchas mujeres que son violentadas y que no tienen la libre determinación de elegir si quieren trabajar, todas las mujeres trabajan, pero remuneradamente o en forma desarrollar una carrera o el libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Entonces estamos viendo que en lo material, pues no se verifica este acceso a ese derecho humano al trabajo, cuando la mujer quiere trabajar remuneradamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que debe de hacer la autoridad? Pues establecer un mecanismo o una metodología, una herramienta que es, por ejemplo, la perspectiva de género, que es una herramienta metodológica para acortar precisamente esta brecha y que impide que una persona, por cuestiones de sexo, se le esté impidiendo el acceso al derecho humano al trabajo, por ejemplo, ¿no? O a desarrollar un patrimonio. En la letra está perfectamente establecido, pero ya en el facto, en el mundo, no está. Entonces, ahí es donde entra el Estado y realiza ese trato diferenciado. Pero, ¿qué pasaría si no está en una categoría sospechosa y yo hago un trato diferenciado? Pues entonces ya me encuentro ante un acto discriminatorio. Este trato diferenciado
se considera discriminación cuando precisamente no es objetivo, es decir, se funda en un prejuicio. Yo creo, por ejemplo, yo creo que las personas del mismo sexo no deberían contraer matrimonio entre sí. Ese es un prejuicio, eso no es una cuestión objetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ir en contra de los principios, puede ir en contra de la religión, puede ir en contra de la moral, etcétera, pero eso es algo meramente subjetivo y es un prejuicio que no se funda en una cuestión de derechos, sino en otras cuestiones que no tienen nada que ver con la ley, ¿no? No considera las categorías sospechosas, ¿no? Entonces, la orientación sexual es un prejuicio, ¿no? Porque no hay ningún fundamento científico ni ningún fundamento de hecho que diga que el hecho que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio sea una afectación y nada de esas cosas segregacionistas, ¿no? Y derivado de este prejuicio, entonces yo impido o anulo o menoscabo el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos humanos. Esa es la diferencia en un trato diferenciado en que no contiene discriminación y el que sí es discriminatorio. Ambos tratos son desiguales, pero uno se funda en un prejuicio, el discriminatorio se funda en un prejuicio y el que no lo es se funda en una cuestión objetiva. El que es discriminatorio se funda sin considerar las categorías sospechosas y lo más importante es que impide el acceso a un derecho. Entonces ahí estamos tratos, ¿no? Entonces, por eso no todos los tratos diferenciados son discriminatorios. Entonces, bueno, como ya vimos que dentro de la igualdad estructural, el Estado mexicano está obligado a realizar toda una serie de ajustes y de herramientas y de tener unas herramientas para que las personas puedan acceder efectivamente a este derecho. Es por lo que pues tenemos ciertas herramientas, ¿no? Estas herramientas para la igualdad son tres. La primera son ajustes razonables y los establece la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En su artículo primero señala que los ajustes razonables son aquellas adaptaciones o modificaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y servicios para garantizar que las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a lo mismo, es una obligación del Estado realizar todos los ajustes razonables en su estructura. Ya es directamente con edificios, servicios, establecer rampas para discapacidad, establecer a lo mejor cuestiones no sé, por ejemplo, en el metro vemos que están en braille las estaciones, a lo mejor ahora veo que en las conferencias de la mañana que da el presidente de la República establecen un lenguaje mexicano de señas o los de señas mexicano. Es decir, todos estos ajustes para el derecho humano de acceso a la información, o sea, esos son ajustes razonables, estructurales que realiza el Estado para que se logre ese acceso a los derechos humanos. Las acciones afirmativas. Esa es otra herramienta que sirve al Estado para dar cumplimiento a la condena en que todas las personas tengamos el acceso al derecho a la igualdad. Esas acciones afirmativas son excepciones, regularmente son temporales y son normativas, cuya finalidad es remediar una distorsión e inequidad histórica, estructural o cultural en el ejercicio de un derecho humano determinado. Creo que el ejemplo más claro que podemos ver de esta acción afirmativa son las cuotas de género, ¿no? Cuando se saca un concurso, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, que establecen un concurso exclusivo para mujeres, para que accedan a ser juezas de distrito o magistradas, o ahora que se acercan las elecciones, que determinado número de curules o determinado número de cargos públicos de representación popular tienen que ser ocupados por mujeres, no quiere decir que se le dé preferencia a las mujeres, ni tampoco que van a poner a cualquier mujer o que por ser mujer ya entonces voy a ser jueza de distrito. No. Esto quiere decir que derivado de esa brecha que se ha acrecentado a través de la historia y que se ha acrecentado en forma, pues ya tiene muchísimos años, y que derivado de esa desigualdad, estamos en un país en el que
la mayoría de los puestos públicos y la mayoría de las tomas de decisiones a nivel gobierno son tomadas por hombres. Entonces, y esto es derivado precisamente de la condición sexogenérica que se nos asigna a las mujeres, porque las labores de cuidado y de maternar, ¿no? Entonces, finalmente, esta condición nos ha impedido, por razón de sexo, categoría sospechosa, que las mujeres nos dediquemos al hogar y al cuidado de los hijos, y eso ha impedido que ocupemos cargos públicos, ¿no? Entonces, lo que hace es que a través de esta acción afirmativa de carácter temporal, al lanzar un concurso o una candidatura o lo que sea, de única exclusivamente para este grupo segregado históricamente hablando, es que acorta esa brecha. Entonces, se aminora la desigualdad entre hombres y mujeres. Y obviamente, al encontrarse más mujeres en la vida pública, pues finalmente se desarrollarán políticas públicas que sean necesarias para los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Incluyendo también las mujeres. Entonces, como se ve, esta finalidad remedia en forma temporal la aspiración es que sea en forma permanente, pero en lo que se alcanza esa finalidad, remedia en forma temporal esta inequidad histórica y que es estructural y cultural y que ha impedido el derecho humano, ¿no? Y igual hay otras cuestiones de cuotas, ¿no? Pero creo que esta es la más clara que tenemos. Y por último, tenemos como otra herramienta el análisis normativo. Cuando nos encontramos ante un sujeto de derecho y vamos a aplicar una norma y advertimos una categoría sospechosa, tenemos que ver si la norma realiza una discriminación directa o una discriminación indirecta o por resultados. Porque muchas veces una norma es aparentemente neutra. Sin embargo, en su propio texto se advierte algún tipo de discriminación. Y tenemos una discriminación directa en la norma cuando una norma, criterio o práctica aparentemente neutral afecta desproporcionadamente en forma negativa. Recordemos que para que haya discriminación se tiene que impedir el acceso a un derecho humano, a un grupo social en comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. El acceso a guarderías, por ejemplo. El periodo, cuando nace un bebé, a la mamá le dan la licencia de maternidad y al papá hasta recientes fechas se le reconocía también este derecho a estar con su hijo recién nacido, ¿no? Con su hijo o hija recién nacida. Entonces, finalmente es una norma que se tuvo que haber modificado. La Corte ya ha determinado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha determinado que aquellas normas que establecen que el matrimonio es una institución de vínculo entre hombre y mujer es discriminatoria. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el resto de personas que quieren unirse en matrimonio con personas que no, de diferente sexo, del mismo sexo, perdón? Entonces se está discriminando a esa persona, ya lo dijo la Corte en ese sentido. Entonces esa es una discriminación de carácter directo. Y el Estado mexicano, siguiendo todos los procesos, obviamente sin invadir competencias, es decir, el proceso legislativo a quien le corresponde, el judicial, etcétera, tendrá que adecuar sus normas o tendrá que dar cumplimiento en algún momento a estas determinaciones de carácter internacional para precisamente acortar estas brechas y hacer posible el derecho a la igualdad y eliminar esas normas que discriminan directamente a los sujetos. La discriminación por resultados o indirecta es aquella norma o criterio que de igual forma es aparentemente neutra, pero afecta desproporcionadamente igual a un grupo social en comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga similar. En este de resultados, creo que también hay un ejemplo muy claro donde se señalaba, me parece que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que los jueces, después de determinado tiempo de licencia, por dedicarse, los jueces de distrito, por dedicarse a actividades académicas, podían reincorporarse a su puesto. Entonces, un juez podía pedir una licencia, irse a hacer su maestría, lo que fuera, y después regresar. Entonces, la Corte, esta norma aparentemente es neutra. Dice, pues no, pues ¿dónde está esa discriminación? ¿No? Pero cuando se aplicaba, decía que había mujeres que pedían las licencias y no era para irse a hacer maestrías o cuestiones académicas, sino era para cuestiones de cuidado. Y regularmente las mujeres
eran las que hacían este tipo de licencias. Y a ellas ya no se les permitía regresar. Entonces, aquí está un impacto diferenciado, pero por resultados. Entonces, es donde vemos ahí que las normas también pueden ser discriminatorias. A nosotros como autoridades, en este caso los jueces, nos toca analizar la norma y únicamente de manera fundada, motivada y realizando el control de convencionalidad, pues dejar de aplicar la norma, ¿no? No podemos pronunciarnos más allá, le toca a la Corte de establecer si la norma no es inconstitucional, pero finalmente son herramientas que nosotros tenemos al alcance para hacer efectivo este derecho a la igualdad. Entre otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos todos los protocolos que ha emitido la Corte para finalmente hacer efectivo este derecho y juzgar y aplicar todas las normas o en el ámbito de nuestras funciones, emitir todos los actos respetando todos los derechos desde las distintas perspectivas, ¿no? La perspectiva de infancia o de niñez, la perspectiva de las personas con discapacidad, la perspectiva para personas con orientación sexual distinta, la perspectiva de género, las perspectivas de interculturalidades. Entonces, finalmente son protocolos que ha emitido la Corte y que son herramientas metodológicas que son muy funcionales para, pues nosotros como autoridades dentro de nuestras facultades, ir haciendo poco a poco realidad este derecho a la igualdad en el ejercicio de nuestras atribuciones. Entonces, pues grosso modo, esa sería mi aportación. Es muy sencilla, es muy por encima, pero creo que me parece, es lo que yo pude aportar para finalmente encuadrar toda esta cuestión, porque a veces me da la impresión, sobre todo en redes sociales, que se cree que todos estos booms mediáticos o booms en cuanto a difusiones, en cuanto al género, feminismos, ideologías, pareciera como que son ocurrencias, ¿no? Y modas, pero no, o sea, no es así, no es así, al menos constitucionalmente hablando, desde el 2011 y desde antes, ¿no? Desde el 2009 ha habido mucho trabajo de parte de todos los colectivos y de parte de todas las personas dedicadas a los derechos humanos para que se hayan logrado estas cosas, ¿no? Para que se hayan condenado desafortunadamente al Estado mexicano por esas violaciones graves en los derechos humanos y que finalmente nuestro marco normativo se esté adecuando a las convenciones internacionales. Entonces, pues no se trata de una moda, no se trata de un adoctrinamiento, no se trata que de grupos de los Illuminati en el poder que nos estén pagando para adoctrinarnos ni lavarnos el cerebro. Son cuestiones de carácter internacional y sentencias que han derivado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las cuales tenemos que dar cumplimiento y obviamente entre ellas es todas las capacitaciones en materia de derechos humanos que el Estado está obligado a impartir a todas las autoridades. Pues maestro, esa sería mi aportación y pues le agradezco mucho el espacio. No, encantado, señoría, yo le agradezco mucho más. Mire, me llegó una pregunta. Esta pregunta es de una gran amiga mía, es la doctora Perla Basaldúa. Es neumóloga, si no me equivoco, es una de las mejores neumólogas de México. Y le voy a hacer la pregunta que me hace llegar. ¿Qué hay de la discriminación a los pacientes que usan oxígeno por parte de los establecimientos que ofrecen servicios de salud, como laboratorios? En el contexto de la pandemia por COVID, una gran cantidad de pacientes los han tratado muy mal y discriminado por ir a las instalaciones con uso de oxígeno, acusándolos de COVID cuando la necesidad del oxígeno es por otro tipo de enfermedad pulmonar no contagiosa. ¿Cómo los puedo ayudar? ¿A dónde se pueden quejar? Le envío un fuerte abrazote y los saludo desde aquí. Gracias. Pues sí, efectivamente, es lo que comenté, una categoría sospechosa es la condición de salud y aquí lo importante es ver que para que haya una discriminación tiene que ser un acto de autoridad porque es la persona o es el sujeto que impide el acceso o goce de derechos humanos. Si estamos hablando de instituciones públicas regularmente, puede ser a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque igual están obligadas a hacerlo, se emite la recomendación.
pero sí lo hemos visto, o sea, incluso pues también se dio en los 90s, 80s con las personas que viven con VIH, que también era lo mismo, o sea, era la discriminación. Y ahorita, igual que se les impide el acceso a un derecho humano, ¿no? O por lo mismo que dicen, pues ya viene con COVID o ya tiene el oxígeno, pues evidentemente es un acto discriminatorio. Entonces, ¿a dónde puede acudir? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en caso de que sería lo más inmediato, ¿no? O sea, como la parte que pudiera ser más rápida, pero en caso que no, pues solicitar el amparo y protección de la autoridad federal, en este caso. O generar un acto administrativo, ¿no? Que también pudiera ser alguna queja de carácter administrativo. Ahorita como está la situación que estamos viviendo por la pandemia, señoría, yo creo que hay muchas personas viviendo de esa manera. Sí, no Ve que es no hay un... oxígeno, que no nos quiere, que no hay, que yo he escuchado mucha gente que dicen que entran sin COVID y ya salen con COVID. Bueno, unos ni salen. Sí, no, es triste. Y es curioso porque finalmente, en términos de lo que ha señalado los diversos organismos internacionales y las observaciones de la ONU, México es de los países que tiene mayor violencia en el sector salud. Entonces, pues no surge, o sea, definitivamente nos surge a todos los servidores y las servidoras públicas capacitarnos en materia de derechos humanos, porque solo mediante la capacitación y el conocimiento de nuestras obligaciones a nivel internacional y pues también me parece un poco de humanidad, ¿no? Un mucho de humanidad y de vocación de servicio es como podremos ir acortando este tipo de hechos, ¿no? Que son pues vergonzosos y tristes para todos y todas. Así. Rutilio Ramírez le pregunta, jueza, ¿qué es lo que hace falta para avanzar hacia una sociedad sin discriminación? ¿La discriminación se adquiere culturalmente o es parte de un sentimiento natural de las personas? ¿Las leyes contra la discriminación realmente ayudan a disimularla como fenómeno social o simplemente son marcos normativos que castigan pero no previenen? Claro, gracias. Pues finalmente yo creo que lo primero para avanzar a una sociedad más igualitaria viene en la deconstrucción. O sea, nosotros culturalmente nos hacemos clasistas, racistas, pigmentocráticos, de verdad, o sea, es esta parte donde todos en algún momento de nuestra existencia hemos discriminado o hemos emitido un juicio de valor en contra de alguna persona. Entonces, eh, ¿por qué? Porque las categorías son muchísimas y tenemos un montón de prejuicios, ¿no? Pero un montón. Entonces, yo creo que el primer paso a nivel personal es la reflexión. Y citando a la maestra Coral Herrera, eh, una gran feminista que, por cierto, tiene un laboratorio del amor para que se aprenda una de construir del amor romántico y todo, una gran feminista señala de esta autocrítica amorosa, ¿no? Esta autocrítica en donde nosotros hagamos esta introspección y nos cuestionemos qué prejuicios tengo hacia la otra persona, qué prejuicios tengo hacia las personas indígenas, qué personas tengo, no sé, simplemente considero un estereotipo de belleza las personas europeas o de ojo verde y considero feas a las personas morenas, ¿no? Vamos, toda esa serie de prejuicios, ¿por qué los tengo? ¿De dónde vienen? ¿Cómo me comporto cuando me enojo con alguien que se encuentra en una situación, en una condición de vulnerabilidad distinta a la mía económicamente? Le he dicho, por ejemplo, palabras despectivas a alguien como gato, gata, humillo cuando me enojo. Entonces, esta autocrítica me va a llevar a mí a cuestionarme de una forma amorosa, no se trata de flagelarnos, ¿no? Y creo que es lo más constructivo, de cuestionarme estos arquetipos y estos estereotipos que tengo e irlos deconstruyendo, ¿no? Y saber pues no, que no es de esa manera, ¿no? Ahora, las normas en contra o que prevén la discriminación, claro que funcionan. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que es una parte de la igualdad. Finalmente, para solucionar un problema, lo principal está en su reconocimiento. Yo no puedo solucionar ningún tipo de problema si ni siquiera sé que existe o si ni siquiera hay un marco normativo. Entonces, finalmente debe de existir ese marco normativo para que nosotros, como autoridades, tengamos esa facultad
para hacer ya en la vida material, en la vida real, todos los ajustes razonables, medidas afirmativas, y las análisis de la norma en forma más fundada y motivada, porque si no hay ley, pues simplemente yo como jueza pues no podré hacer nada, ¿no? En ese aspecto. O si no hubiera un convenio internacional que reconociera el derecho a la igualdad o la perspectiva de género o el derecho a la salud, no lo podría hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque mi límite precisamente para que esa distinción entre el trato diferenciado, discriminatorio y no está en la propia ley, ¿no? Entonces, más allá de mis prejuicios y más allá de todo lo que yo pueda tener. Pero bueno, finalmente los marcos normativos sí sirven porque definen y encierran algunas categorías y además establecen los modos de aplicación para aterrizarlos a la realidad que nos ocupa. Y esa sería la respuesta. Xochitl Cortés le pregunta, maestra, ¿por qué no por qué no haya para que no haya discriminación en la sociedad en general, debe haber valores inculcados desde casa y el respeto? ¿No lo cree, señoría jueza civil? Le dice Xochitl Cortés. Y claro, sí, finalmente creo que se deben de inculcar valores y respeto, pero hacia todas las personas, ¿no? El problema a veces es que lo que nosotros consideramos como valores a veces van cargados de estereotipos. Entonces, creo que de igual forma es cuestionarnos cuáles son los valores que estoy inculcando, o más bien si los valores que estoy inculcando a mis hijos e hijas o a las personas que yo estoy formando tienen o no estereotipos, ¿no? Si le estoy diciendo a mi niñita, date a respetar, o si me ve mi hija que voy en el tráfico pues no sé, le digo a una persona, le digo, eres un indio o eres o sea, cuestiones clasistas horribles que, digo, finalmente, pues, ¿qué ejemplo también estoy dando, no? Entonces, sí, claro que los valores son muy, muy, muy importantes, pero también creo que cuestionarnos si los valores que estoy transmitiendo no están cargados de estereotipos ni de prejuicios. Entonces, sí, yo sí invito siempre a la autorreflexión. En todas las conferencias que doy, todo eso sí, siempre a la deconstrucción. Creo que es lo más saludable, pero siempre con amor, no con flagelo. Maestra, a mí me queda muy claro que las normas están muy bien fabricadas. Hablábamos de los ajustes razonables, acciones afirmativas, pero el problema radica más profundo, que bien lo decía la compañera Xochitl, es desde casa, desde casa. Sí. Yo creo que también, independientemente de esto, la formación debería ser que no le corresponde a la escuela, pero la escuela debería de dar una clase de derecho humano. Sí, Lleguemos sí, a la sí. reflexión, viendo, comentas tú, señoría, pero si seguimos creciendo con esos estereotipos, con esas ideas, ¿cómo erradicarlo? Sí, claro, es que es integral, o sea, es completamente integral, ¿no? O sea, finalmente la sociedad se compone de muchas aristas, se compone de muchos sujetos y sujetas, y entonces es necesario que todos participemos en el ámbito que nos corresponde, ¿no? Las personas que están formando niños y niñas en casa, en las escuelas, el personal docente igual, establecer, vamos, algunas circunstancias para que podamos nosotros acceder a ese derecho a la igualdad, porque no sé, yo hablo por mí, en algún momento me ha tocado ser discriminada, ¿no? Por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en algún momento todos hemos sufrido alguna cuestión de discriminación por edad, por sexo, por género. Hace tiempo mi hija tuvo una cirugía y yo no me había percatado de qué tan limitadas estaban las personas con discapacidad motriz hasta que lo viví en carne propia, porque por ejemplo, yo iba con mi hija a una plaza comercial en la silla de ruedas, iba mi niña, y no, bueno, o sea, a la plaza entraba, ¿no? Pero cuando ya me tocaba entrar a la tienda de ropa, de verdad no había por dónde pasar a la silla de ruedas. O sea, era impresionante. Y yo me quedé así como, wow. O sea, era algo que yo, pues estoy consciente que era absoluta inconsciencia del privilegio que tenía yo de no tener, digo, una discapacidad motriz. No había notado. E incluso ya después de eso noté que en algunas escuelas solo tienen rampa abajo,
pero ya entra uno a la escuela y a veces no hay ni salones en el primer piso, ¿no? Entonces, como que a veces todos son fachadas, ¿no? Entonces, finalmente creo que sí, no es una cuestión de valores, es una cuestión estructural, es una cuestión de infraestructura, es una cuestión de voluntad política, de voluntad social, de políticas públicas. Y a veces pareciera desolador, ¿no? Porque dices, híjole, ¿y cuándo va a haber verdadera voluntad política o cuándo van a autorizar el presupuesto para que, no sé, en una plaza comercial de verdad adentro pueda yo circular con la silla de ruedas, o sea, cosas así? Pero de verdad yo siento que en el pequeño ámbito de nuestro poder y de nuestro dominio que tenemos, pues por algo se empieza, ¿no? Creo que podemos empezar por ahí. Comparto la misma idea, hay que Sí, empezar, que las nuevas generaciones pues no pasen esta misma situación, discriminación, como bien tú lo comentas, muchos lo hemos vivido, pero si empezamos desde ahorita, las generaciones, nuestros hijos, nietos, la historia les va a cambiar, pues. sí, pues es el anhelo, ¿no? Es el anhelo y es la aspiración y pues mientras eso pasa, pues para eso tenemos las acciones afirmativas y los ajustes razonables y ese análisis normativo, ¿no? Y creo que es importante saberlo porque a veces pasa que cuando están tratando en forma diferente a otra persona, pues nos ofendemos o creemos que es una cuestión de parcialidad, sobre todo las autoridades jurisdiccionales dicen, no, es que tiene preferencia por tal persona, por tal parte, pero no, en realidad se está haciendo algún tipo de ajuste o se está juzgando con determinada perspectiva o con perspectiva de niñez o atendiendo a diferentes principios interpretativos de las normas, etcétera, ¿no? Y no es una cuestión de predilección, es una cuestión de acortar brechas de desigualdad, nada más. Tenemos algunos comentarios. Señoría Salvador López Morillo dice lo siguiente: excelente tema de la disertación y le agradezco a la maestra jueza Lorena su generosa por su compartir sus conocimientos. Gracias. Xochitl Cortés dice de no haber una discriminación con los niños que según están en pobreza y les dan beca económica y a mi hija que es una adolescente muy estudiosa no le dan beca. ¿Por qué no? Es pobre, ni está en extrema pobreza y aquí hay discriminación con los niños que van a las escuelas, pero que según son pobres les dan beca y eso no se vale. Ni es justo porque ahora resulta que se beneficia a los burros con todo respeto y a los buenos estudiantes no. Entonces, ¿dónde está la igualdad y la no discriminación? Jueza civil del Poder Judicial. Y dice, y no puede haber igualdad cuando las mujeres violentadas y que han muerto, desaparecido, que Dios las tenga en su santa gloria, amén, cuando no respetan y dañan monumentos a las policías, esto es violencia y debe haber una sanción para ellas, porque no se manifiestan desde forma pacífica. No lo cree juez de lo civil. Estas mujeres se manifiestan y piden justicia, pero justicia de que sin ella misma no respetan a las autoridades, ni a la sociedad, ni a las instituciones. ¿No lo cree, señoría? Ok, en cuanto a la primera postura de la cuestión de las becas y todo eso, yo considero que también hay que atender una cuestión casuística, ¿no? O sea, no sabemos cuáles son los criterios de selección o a ciencia cierta que determina el gobierno federal. Tengo entendido que son estas becas para establecer cada una de estas estímulos a los estudiantes. Habría que ver si el impacto es diferenciado y si en caso de que sea diferenciado, con base en qué lo están dando, ¿no? Porque recordemos que para que sea discriminatorio tiene que basarse en una categoría sospechosa, tiene que basarse en una cuestión de condición económica, etcétera. No es una cuestión de competencia, sino de desventaja propiamente dicho, históricamente o culturalmente hablando. Ahora, en cuanto a lo segundo, respecto de las protestas feministas, las cuales algunas protestantes se han manifestado en forma que agreden a los cuerpos policíacos o que rayan algunos monumentos. Desde mi punto de vista es muy complicado porque yo considero que no hay una sola forma correcta de ser feminista. Sin embargo, este tipo de cosas, este tipo de acciones, eh,
me parece que son grupos de choque cuyo objetivo es precisamente desviar la atención de lo que está provocando todas estas protestas. O sea, una cosa es, y creo que el punto de verdad sumamente importante y que hay que señalar, es que están matando 11 mujeres diarios en México. Ese es el punto, ¿no? Que la mayoría de esos femicidios o feminicidios son realizados por las parejas y por el hecho de ser mujeres. Bueno, todos los femicidios por el hecho de ser mujeres. Que México es de los peores países para ser mujer, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, lo dice ONU Mujeres, o sea, que incluso estamos en peor circunstancia de inseguridad que en Irak, o sea, en estados que están en guerra, ¿no? En países. Entonces, creo que esto es lo verdaderamente importante. La forma en la que las mujeres eligen protestar, pues sí tiene sanciones, o sea, sí las arrestan. Desafortunadamente también ahí hay exceso a veces del uso de la fuerza y también pues hay una violación también de derechos humanos ahí a los cuerpos policíacos porque no se les capacita ni se les da todo lo necesario para contener en forma sin exceso abusivo de la fuerza ese tipo de manifestaciones. Y finalmente también se ha politizado, ¿no? Se ha politizado toda esta circunstancia en la que pues ahora hay feministas o aliados por todos lados, ¿no? Cuando la verdad es de que, pues no, eso no pasaba, ¿no? Entonces, pero finalmente yo creo que no hay una sola forma de protestar, ni hay una forma correcta. Lo que sí es que esas personas que protestan en forma violenta, pues también son sancionadas, ¿no? Las arrestan, las multan, y pues la sanción administrativa que corresponde. Pero bueno, creo que lo importante es realmente atender a las causas y no tanto a las formas. De acuerdo con usted, señoría. Inclusive parte de hacer este tipo de charlas para eso, para saber, para no irnos por otro camino que no es, hacer valer el derecho. Tiene muchos saludos de Isabel Cajica Zárate, dice, le manda enviar un saludo, presente de Tlaxcala, y saludos a la ponente juez maestra Lorena Rodríguez, Roldán Rodríguez. Fabi, buenas tardes, saludos desde el estado de Puebla. Sergio Leroy dice buenas tardes, saludos desde la Ciudad de México. Fernando le envía saludos, dice saludos fraternos desde Ecuador y agradecimiento por compartir este importante tema. Zenaida Graciela dice buenos presente, bienvenidos a todos. Zenaida Graciela, perdón, así dice. Bueno, Alonso desde Iguala Guerrero, mi correo es tal. Yo le quiero agradecer mucho, señoría, mucho, porque realmente hace falta este tipo de charlas. Hace falta difundir más información. La voy a seguir invitando si usted gusta. Muchas gracias. Y vamos a informar al pueblo. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Quiere agregar, señoría? Pues únicamente me gustaría agradecerle de nueva cuenta por el espacio para la difusión. Espero que para todas las personas que tuvieron a bien observar esta pequeña plática les haya agradado y de verdad ojalá podamos quedarnos con esta cuestión de la introspección y la reflexión para cuestionarnos nuestros privilegios, cuestionarnos nuestros prejuicios y tratar de ir avanzando poco a poco hacia la deconstrucción y mejorar esta sociedad que a veces es tan desigual. Bueno, pues le agradezco a la maestra Lorena Roldán Rodríguez, es jueza civil del Poder Judicial del Estado de México. Le envío un gran abrazo, maestra, pase muy buena tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima, gracias.